Buenos días. Las terapias psicológicas para erradicar la eyaculación precoz son tendientes a controlar la ansiedad, la depresión o el miedo a la eyaculación precoz. También podemos recurrir a la terapia de reeducación genital, los cuales son una serie de ejercicios destinados a controlar el reflejo eyaculatorio. Si esto no fuera suficiente, también podemos recurrir a algunos fármacos, los cuales retrasan la eyaculación. Sin embargo, hay personas que deciden no recurrir a un profesional, o si recurren a un profesional, no lo hacen con uno idóneo, cometiendo errores fatales, de los cuales te los comento en el video. Decimos que una persona padece de eyaculación precoz cuando eyacula antes de lo deseado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes eyaculan antes de los 3 minutos posterior a la penetración. Incluso en algunos casos eyaculan antes de la penetración. Por otro lado, estos pacientes son incapaces de regular el momento de la eyaculación y además padecen de ansiedad o angustia al momento de ir a la relación sexual, lo cual hace que no pueda gozar de la misma. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que para decir que esta persona padece de eyaculación precoz, tiene que presentarse estos episodios de eyaculación precoz más del 25% de las relaciones sexuales que lleva adelante. Por otro lado, algunos pacientes presentan este padecimiento desde el inicio de su vida sexual y en este caso hablamos de una eyaculación precoz primaria, lo cual pueden estar relacionada o no a una hipersensibilidad del glande o de los genitales. Y algunas personas presentan estos episodios luego de alguna situación puntual que han pasado en su vida y esto se atribuye a cuestiones más psicológicas habitualmente y se llaman eyaculación precoz secundaria. Teniendo en cuenta esto, algunos pacientes, que es lo ideal, concurren a algún centro o algún profesional idóneo, los cuales le sugiere algún plan de tratamiento. Y otros pacientes deciden, que son la mayoría, deciden no ir a un profesional. Y en estos casos se cometen algunos errores que nosotros le vamos a llamar errores fatales, que lo único que hacen es empeorar la situación del paciente. El primer error fatal que podemos comentar es la masturbación previa al acto sexual. Esto se da, por ejemplo, en algunos casos que el paciente está, por ejemplo, con su pareja en un restaurante, van al baño y se masturba. O en cualquier otra situación se esconde un tiempo antes y se masturba. Esto es muy común, esto se ve mucho en la consulta y, digamos, lo que tenemos que decir de esto es que en un principio, cuando el paciente es adolescente, joven o adulto joven, le puede servir, ya que tiene un tiempo refractario entre erección y erección, o entre orgasmo y orgasmo, relativamente corto, que pueden ser minutos, segundos o incluso inexistente. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, este periodo refractario se va aumentando, llegando a ser horas y después días. Entonces, básicamente el paciente, cuando eyacula, ya no puede tener otra erección. Entonces, esto no le va a servir para toda su vida. Por otro lado, no resuelve el problema de base de la eyaculación precoz, que suele ser psicológico o una hipersensibilidad genital. Además, la segunda eyaculación, que generalmente el paciente la fuerza, porque tiene que forzar la erección, generalmente no se puede disfrutar a pleno como se disfrutaría si el paciente podría dominar el reflejo eyaculatorio. Y por otro lado, estas prácticas pueden cronificar la eyaculación precoz. El segundo error fatal que podemos mencionar es beber alcohol antes de las relaciones sexuales o incluso algunas drogas. Esto en algunos casos puede aumentar el tiempo de la eyaculación. Sin embargo, para entender el efecto del alcohol en las relaciones sexuales, tenemos que tener en cuenta que las relaciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, tienen 4 fases. La primera fase es la excitación, la segunda es la meseta, la tercera es el orgasmo
y la cuarta es la resolución. Generalmente existen y están en orden, ordenadas en esa situación, las fases. El alcohol lo que hace es distorsionar esas fases, incluso pueden directamente que no aparezcan, por ejemplo, pasar de la excitación, no tener excitación y pasar a la meseta del orgasmo, o no tener ninguna de las dos primeras fases e ir directamente al orgasmo. Esto lo que hace el alcohol es distorsionar estas fases, por lo tanto las relaciones sexuales no se llevan adelante de manera natural y con el goce adecuado. Por otro lado, en algunos casos, como dijimos anteriormente, puede adelantar, digamos, o sea, empeorar la eyaculación precoz. Y por otro lado, si nosotros llevamos adelante estas prácticas, podemos terminar en un etilismo, el cual, como sabemos y dijimos en videos anteriores, disminuye la testosterona y esto genera un hipogonadismo causado justamente por el etilismo. Y lo más importante de todo es que tomar alcohol antes de las relaciones sexuales no soluciona el problema de base como el error anterior. Digamos que, como dijimos, era un problema o psicológico o de hipersensibilidad del glande. El tercer error fatal es pensar en otra cosa o distractores. En este caso, las personas lo que hacen es pensar en otra cosa para bajar la excitación y de esta manera poder prolongar el tiempo de eyaculación. Dos cosas para decir de esto. Primero, lo más saludable y lo ideal en un acto sexual es que la persona esté compenetrada tanto con la persona como en la relación sexual que está llevando a cabo. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto, no vamos a estar disfrutando del acto sexual. Y por otro lado, esto no trata de vuelta el problema de base. Por lo tanto, no estaría aconsejado tampoco llevar adelante estas prácticas en lo posible. Por eso siempre es importante la consulta con un profesional y que dé el tratamiento adecuado. El cuarto error, y posiblemente uno de los más importantes, son las personas que intentan el coito rápidamente. Es decir, lo que hacen estas personas para prolongar la eyaculación es no excitarse en la previa, digamos, o disminuir el periodo de excitación para poder soportar más luego de la penetración. Esto tiene una trampa. ¿Cómo lo vamos a entender? De la siguiente manera. Las mujeres tienen lo que se llama plataforma sexual. La plataforma sexual son los cambios que se tienen que dar dentro de la pelvis de la mujer para que esté preparada para la penetración y para poder tener el orgasmo posterior. Esto básicamente es el cuerpo que hace, lleva sangre hacia la pelvis, ingurgita la vulva, la vagina y todos los genitales, el útero también, y lo que hace posterior a esto es la lubricación. En el hombre también existe una plataforma sexual, pero es mucho más rápida porque solamente tiene que llevar sangre hacia el pene. Por lo tanto, es acá donde nosotros tenemos una diferencia entre la plataforma sexual de la mujer con el del varón, el cual la mujer le cuesta más tiempo porque tiene que llevar mucho más sangre, tiene que llenar toda la pelvis, que más o menos son entre 1 litro y 1,5 litros de sangre. Entonces, lo que ocurre es que esta persona intenta la penetración rápidamente y la mujer no está preparada, no tiene la plataforma y tampoco está lubricada. En este caso, lo que vamos a lograr es que el varón va a eyacular claramente antes que la mujer. Por lo tanto, no estaría recomendado esta práctica. Y solo para los que llegaron hasta el final del video le dejo un bonus track. Hay un error que es uno de los más importantes de todo, si no el más importante, que son las personas que evitan la estimulación o la excitación previa a la penetración, o las personas que se colocan anestésicos locales en el glande para disminuir la sensibilidad. Estas personas habitualmente que evitan la estimulación lo hacen consciente o inconscientemente porque saben que si lo estimulan más va a eyacular más rápido. Por lo tanto, evitan esto para no excitarse mucho y pasan directamente a la penetración. Para entender cuál es el problema de esto, tenemos que entender el mecanismo de sensibilización y desensibilización del cuerpo en general. Cualquier zona en la cual tengamos piel o mucosa, si lo estimulamos mucho,
el organismo lo que hace es retirar los receptores sensitivos de esa zona y de lo contrario, cuando se estimula poco, expresa más receptores y en ese caso tenemos la sensibilización. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que reciben mayor estimulación en los genitales en algún momento terminan desensibilizándose y por el contrario las personas que evitan la estimulación se terminan sensibilizando, es decir, a menor estímulo cada vez tienen mayor sensibilidad, por lo tanto entran en un círculo vicioso en el cual cada vez lo estimulan menos y eyacula antes. Por lo tanto, dentro de los ejercicios, si fuera esta persona a un profesional, le darían ejercicios de desensibilización. Por otro lado, los anestésicos locales, en algunos casos donde se detecta que el paciente tiene el problema de hipersensibilidad del glande, se puede usar tomando algunos recaudos, como por ejemplo usarlo 1 hora y luego lavar este anestésico para no pasar este mismo anestésico a la vagina de la mujer. Pero en la mayoría de los casos que se automedican no está indicado. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Al tener menor estímulo, el paciente va a terminar hipersensibilizado. Hasta acá te comenté los errores fatales en la eyaculación precoz. Gracias, nos vemos en el próximo video.